Te hablo a ti, sí, a ti que acabas de entrar en este video. Tengo una sola pregunta. ¿Aún sigues esperando? No importa cuál sea esa espera que tiene tu alma, debes saber esto. Hay esperas que no se notan, porque no duelen todos los días, pero son los vacíos que están dirigiendo el rumbo de tu vida sin que lo notes. Y si observas con honestidad, en un rincón de tu corazón, el que menos visitas, el más descuidado, hay una parte de ti que sigue esperando a mamá. No esperando que vuelva literalmente hablando, porque es probable que tu mamá siga presente en tu vida. Pero sí esperando que por fin llegue aquella madre que mentalmente sentiste que necesitabas. Y no busco que entiendas a tu mamá, que justifiques su forma de actuar. Lo que quiero es que veas qué parte de ti se quedó esperando y cómo eso sigue decidiendo tu vida. La mayoría de las personas cree que el dolor con mamá tiene que ver con lo que ella hizo o dejó de hacer, con su carácter, con su ausencia, con sus palabras, con sus silencios. Y es justo ahí donde está el más grande error, porque eso es solamente una pequeña parte. Lo que casi nadie mira es que el verdadero conflicto no sucede en lo que nuestra memoria recuerda de nuestro vínculo con mamá, sino en la experiencia interna que quedó suspendida en el tiempo. Porque cuando eres niño no interpretas la realidad como adulto. La vives, y la vives desde una necesidad absoluta. Necesidad de ser visto, acompañado, reconocido, elegido. Y cuando eso no ocurre como lo necesitas, no lo cuestionas, lo esperas. El niño no se va, el niño no reclama, el niño espera. Espera porque amar es su única forma de sobrevivir. Espera porque no tiene otro lugar a donde ir. Espera porque necesita creer que, si aguanta un poco más, si se porta mejor, si entiende más, si no molesta, si es fuerte, si es bueno, entonces mamá llegará de la forma que él necesita. Y esa espera, que al inicio es una estrategia de supervivencia, se convierte con los años en una estructura interna, una forma de relacionarse con el mundo. Por eso hay personas adultas que no entienden por qué, aún teniendo pareja, amigos, trabajo, reconocimiento o estabilidad, sienten un vacío que no se llena. No es un vacío evidente, no es un dolor que grite, es algo más silencioso, más profundo. Es la sensación de que siempre falta algo, de que siempre hay que esforzarse un poco más para merecer amor, de que el descanso completo nunca llega, de que la satisfacción dura poco. Y ese algo que falta no es una persona, ni una relación, ni un logro. Es una espera que nunca terminó de cerrarse. Muchos intentan resolver esto reclamándole a mamá en la mente, en terapia, en conversaciones internas interminables. Otros intentan justificarla, comprenderla, explicarla, excusarla. Algunos incluso rompen el vínculo, se distancian emocionalmente o se convencen de que ya no les importa. Pero ninguna de esas estrategias toca el núcleo real del problema, porque el problema no está en la mamá de hoy, ni siquiera en la mamá del pasado. El problema está en la imagen interna que se formó cuando eras pequeño y que quedó congelada ahí, esperando algo que no ocurrió. Esa imagen no es racional, no entiende contextos, no sabe de historias familiares, de heridas transgeneracionales, de limitaciones emocionales. Esa imagen solo sabe que necesitaba algo y no lo recibió como lo esperaba. Y desde ahí tomó una decisión silenciosa. Algo en mí no fue suficiente. Tengo que adaptarme. No debo pedir tanto. Mejor no necesito. Si espero lo suficiente, algún día llegará. Y sin darte cuenta, esa decisión empezó a dirigir tu vida adulta. Por eso muchas personas eligen parejas emocionalmente distantes, que no están del todo entregadas ni disponibles. No porque quieran sufrir, sino porque internamente siguen esperando que alguien, esta vez sí, llegue y que llegue en la forma en que su ilusión del niño que se quedó esperando lo desea. Por eso hay quienes se esfuerzan de más, cuidan de todos, sostienen, dan, postergan sus propias necesidades, esperando, sin saberlo, que en algún momento alguien haga por ellos lo que no se hizo antes. Por eso hay quienes sienten culpa al poner límites, al recibir, al descansar, al elegir para sí mismos, porque internamente todavía están en ese lugar infantil donde amar significaba esperar.
Y aquí hay algo muy importante que necesitas entender con claridad. Esta espera no es consciente, no es algo que pienses todos los días, es una sensación de fondo, una postura interna, una forma de pararte frente a la vida. Y mientras no la mires, va a seguir operando en silencio, no como un recuerdo, sino como una fuerza que organiza tus decisiones, tus vínculos y tu manera de relacionarte contigo mismo. Cuando hablo de que sigues esperando a mamá, no estoy hablando de que quieras que vuelva físicamente, ni de que necesites que cambie ahora. En muchos casos la mamá está presente, llama, se preocupa, acompaña, incluso ama a su manera. Pero aún así, algo no encaja, porque lo que se esperaba no era a esa mamá real, humana y limitada. Lo que se esperaba era una imagen interna construida desde la necesidad infantil, una madre disponible emocionalmente, intuitiva, protectora, que viera sin que pidieras, que cuidara sin que explicaras, que sostuviera sin condiciones. Esa madre no existe, nunca existió. Y no porque la tuya haya sido mala, sino porque ningún ser humano puede encarnar esa imagen ideal que el niño necesita para sentirse completamente a salvo. El problema es que nadie nos enseñó a diferenciar estas capas. Nadie nos explicó que una cosa es la madre real y otra muy distinta es la madre interna que se forma en la infancia. Y mientras sigamos intentando resolver el dolor confundiendo estas dos, vamos a seguir atrapados en el mismo círculo. Por eso muchas personas sienten una mezcla extraña de amor, enojo, culpa y lealtad hacia su madre, porque no están reaccionando solo a lo que ella es hoy, sino a lo que esa imagen interna sigue esperando que sea. Y esa confusión genera un desgaste profundo, porque no hay forma de ganar. Si reclamas, te sientes mal. Si te culpas, te vacías. Si te alejas, te exiges. Y si te acercas, vuelves a esperar. La clave no está en hacer algo con mamá. Está en hacer algo con la espera, en reconocerla, en mirarla sin juicio, en entender que tuvo sentido cuando eras niño, pero que hoy ya no te sirve, porque hoy no necesitas seguir esperando para sobrevivir. Hoy puedes sostenerte. Hoy puedes darte aquello que antes necesitabas recibir. Pero eso solo ocurre cuando dejas de buscar afuera lo que quedó pendiente adentro. Mientras esa espera siga activa, vas a vivir con una sensación constante de casi me eligen, casi me ven, casi me aman como necesito, casi llega. Y ese casi es agotador. No te permite descansar en la vida, no te permite habitar el presente. Siempre hay algo más que falta para sentirte completo. Y no porque seas exigente, sino porque sigues esperando desde un lugar que nunca fue actualizado. Este video no busca que cambies la relación con tu madre desde la acción externa. No se trata de confrontar, ni de exigir, ni de cerrar heridas a la fuerza. Se trata de algo mucho más delicado y profundo. Reconocer que hay una parte de ti que se quedó detenida en esa espera y que necesita ser vista, comprendida y acompañada por el adulto que hoy eres. No para reprocharle nada a nadie, sino para liberar tu vida del peso de una expectativa imposible. Porque cuando sigues esperando, no estás disponible para lo que sí está. No puedes recibir plenamente el amor que llega, porque siempre lo comparas con el que faltó. No puedes disfrutar lo que construyes, porque internamente sigues mirando hacia atrás. Y no puedes avanzar del todo, porque una parte de ti sigue creyendo que algo esencial aún no ocurrió. La pregunta no es por qué mamá fue como fue. La pregunta real es, ¿qué parte de ti se quedó esperando y qué está pidiendo hoy? Porque hasta que no mires eso con honestidad y compasión, la espera va a seguir disfrazándose de vacío, de ansiedad, de insatisfacción o de relaciones que no terminan de llenarte. Y no porque estés roto, sino porque nadie te enseñó a cerrar ese ciclo interno. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo. No el que apunta hacia afuera, sino el que te devuelve a ti, a ese rincón poco visitado, al que aprendiste a no mirar para poder seguir adelante. Porque solo cuando te permites reconocer esa espera, puedes empezar a soltarla. Y solo cuando la sueltas, tu vida deja de girar alrededor de algo que nunca llegó. Hasta aquí hemos hablado de la espera, de cómo se formó, de cómo se congeló y de cómo sigue influyendo en tu vida sin que lo notes. Pero ahora necesitamos ir un paso más profundo.
porque hay algo que suele generar mucha confusión interna. Creemos que todo ese dolor está dirigido a nuestra madre real. Creemos que lo que duele es ella, su forma de ser, su carácter, su historia, sus decisiones. Y por eso pasamos años intentando resolver el vínculo en el mismo lugar donde se originó el problema, sin darnos cuenta de que estamos mirando hacia el sitio equivocado. Aquí es donde ocurre un cambio fundamental de perspectiva. Un cambio que no es intelectual, es interno. Porque para poder comprender de verdad lo que pasa, necesitamos reconocer que dentro de nosotros no existe una sola imagen de mamá. Existen varias capas, y mientras no las distingas, todo se mezcla. El amor con el reclamo, la gratitud con el enojo, la comprensión con el vacío. Y esa mezcla es la que cansa, la que confunde, la que duele. Prepárate porque vas a escuchar algo que no se dice ni en las terapias más avanzadas de constelaciones familiares. Vas a conocer las capas que existen en la figura de la madre. La primera capa es la más evidente. La mamá real, la mujer concreta que te dio la vida, con su historia, sus límites, sus heridas, sus recursos, su forma particular de amar. Una mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía. A veces más, a veces menos. A veces presente, a veces ausente. A veces cálida, a veces desbordada. Esa madre existe en el mundo real, en el tiempo real, con luces y sombras. Y aunque muchas personas creen que el conflicto está ahí, en realidad, esa no es la capa que más duele. La segunda capa es mucho más delicada y casi nunca se nombra. Se trata de la mamá interna. No es una persona real, es una construcción emocional. Se forma en la infancia, cuando todavía no tienes pensamiento crítico ni perspectiva. Se forma a partir de sensaciones, de momentos, de silencios, de miradas, de tonos de voz, de ausencias, de gestos pequeños que para un niño lo significan todo. Esa mamá interna no es racional, no entiende explicaciones, no sabe de contextos, solo sabe cómo se sintió. Y desde ahí, guarda una memoria emocional muy profunda. La tercera capa es la más invisible de todas, la mamá idealizada, esa madre que nunca existió en la realidad, pero que vive como una expectativa interna. Una madre que siempre está disponible, que intuye lo que necesitas, que protege, que sostiene, que cuida sin cansarse, que no se desborda, que no falla. Esa imagen no nace de la realidad, nace de la necesidad. Es el deseo infantil de una presencia absoluta. Y aunque nadie lo diga, muchos adultos siguen esperando inconscientemente que esa madre ideal aparezca, ya sea en su madre real, en su pareja, en la vida o incluso en ellos mismos. El problema no es haber tenido esa idealización. Todos los niños la tienen. El problema es no haberla diferenciado a tiempo, porque cuando no distingues estas capas, algo muy sutil ocurre. Le exiges a la mamá real que cumpla con una función que pertenece a la madre idealizada. Y como ningún ser humano puede convertirse en esa imagen, el resultado es frustración, enojo, tristeza o una sensación permanente de carencia. No porque mamá no haya hecho nada, sino porque no pudo ser aquello que nunca fue posible. Aquí aparece la revelación más importante de todo este proceso. La que duele no es la mamá real. La que duele es la mamá interna que se quedó esperando. La que sigue esperando no es la mujer que hoy ves frente a ti, sino la imagen emocional que se quedó detenida en la infancia, esperando algo que no llegó de la forma esperada. Y mientras esa imagen siga activa, vas a reaccionar desde ahí, no desde el presente. Por eso muchas veces el dolor aparece incluso cuando objetivamente no hay un motivo claro. La mamá puede estar cerca, puede llamar, puede ayudar, puede preocuparse, y aún así, algo dentro no se calma, porque no estás respondiendo a lo que ocurre ahora, sino a lo que ocurrió en aquel entonces, en el pasado. La mamá interna no vive en el tiempo actual, vive en un pasado emocional que sigue abierto. Cuando entiendes esto, puedes dar un giro valioso a tu perspectiva, porque ya no necesitas seguir peleando con la realidad. Ya no necesitas convencerte de que tu mamá fue peor o mejor de lo que fue. Ya no necesitas cargar con la culpa por sentir lo que sientes. Puedes empezar a ver con más claridad
que hay una parte de ti que no está reaccionando al presente, sino a una memoria emocional que quedó sin cerrar. La mamá interna no se alimenta de hechos, se alimenta de significados. No importa tanto lo que pasó, sino cómo lo viviste. Y eso explica por qué dos personas con historias aparentemente similares pueden sentir cosas completamente distintas. Porque lo que marcó no fue el evento, sino la interpretación emocional que quedó grabada. Esa interpretación es la que hoy sigue influyendo en tu forma de amar, de confiar, de pedir, de esperar. Y aquí es donde muchas personas sienten alivio, porque comprenden que no están exagerando, ni siendo ingratas, ni siendo demasiado sensibles. Están respondiendo a una experiencia interna que fue real para ese niño. Aunque hoy, desde la mente adulta, no parezca tan grave. El cuerpo y la emoción no olvidan lo que la mente intenta minimizar. La mamá idealizada, por su parte, suele aparecer como una nostalgia extraña, como una sensación de algo que debería haber sido. No siempre se piensa de forma consciente, pero se siente. Se siente cuando nada termina de llenar, cuando incluso el amor recibido parece insuficiente, cuando hay una comparación silenciosa entre lo que es y lo que debería ser. Esa comparación no es justa, pero es humana. Y mientras no se haga consciente, seguirá generando insatisfacción. Lo importante aquí no es eliminar ninguna de estas imágenes. No se trata de borrar a la mamá idealizada, ni de juzgar a la mamá interna. Se trata de ordenarlas, de poner cada cosa en su lugar. Porque cuando la mamá interna toma el control, el adulto pierde libertad. Y cuando la mamá idealizada se convierte en medida, la realidad siempre queda corta. Este orden interno es profundamente liberador, porque te permite ver que el dolor no está en la persona concreta, sino en una expectativa que se formó cuando no había otras opciones. Te permite separar el amor real de la necesidad infantil. Te permite honrar a la madre real sin exigirle lo imposible. Y sobre todo, te permite empezar a cuidar a esa parte de ti que se quedó esperando, sin seguir buscando afuera lo que solo puede resolverse adentro. Muchas personas pasan la vida intentando que mamá cambie, que entienda, que repare, que vea, o intentando cambiar ellas mismas para por fin merecer ese amor que sienten que faltó. Pero cuando comprendes esta distinción, algo se afloja, porque entiendes que no se trata de cambiar a nadie, se trata de cambiar el lugar desde donde miras, de dejar de pedirle al pasado lo que no puede darte y empezar a construir una relación diferente con tu mundo interno y con tu realidad del presente. Este es el punto donde muchas historias personales cobran sentido. Relaciones repetidas, decepciones similares, elecciones que se parecen, cansancios que no se explican. Todo empieza a ordenarse cuando ves que no estabas fallando. Estabas siendo leal a una imagen interna que nunca fue actualizada. Una imagen que cumplió su función en la infancia, pero que hoy necesita ser mirada desde otro lugar. Cuando alguien llega a este entendimiento, suele decir algo muy concreto. Esto explica mi vida. Y no porque dé todas las respuestas, sino porque coloca la pregunta correcta en el lugar correcto. Ya no es ¿qué hice mal?, ni ¿por qué mamá fue así? Es ¿qué parte de mí sigue esperando y qué necesita ahora? Esa pregunta cambia la dirección de todo, porque cuando el foco deja de estar en la madre real y pasa a estar en el vínculo interno, recuperas poder. Ya no dependes de que alguien cambie para estar en paz. Ya no necesitas que el pasado se reescriba. Puedes empezar a relacionarte con tu historia desde la comprensión y no desde la exigencia. Este momento del proceso no es para juzgar, ni para decidir, ni para cerrar nada de golpe. Es simplemente para ver, para distinguir, para entender que dentro de ti conviven estas tres imágenes y que mientras no las separes, seguirán mezclándose y generando ruido. Pero cuando las ves con claridad, algo se ordena casi sin esfuerzo. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque deja de estar confundido. Y cuando el dolor deja de estar confundido, deja de gobernar tu vida desde las sombras. Debes saber que hay un instante en el que el alma se cansa de esperar. No es rabia, no es reproche. Es un cansancio hondo, silencioso, que no hace ruido, pero pesa. El cansancio de volver una y otra vez al mismo punto emocional con la secreta esperanza de que algo, esta vez sí, sea distinto.
Ese momento llega cuando te das cuenta de que llevas años esperando sin saberlo. Esperando una llamada que nunca llega con el tono que necesitabas. Esperando una frase que sane. Esperando una mirada que confirme que sí, que fuiste importante. Esperando un gesto que diga, te veo, te elijo, te sostengo. Y duele aceptarlo, porque nadie quiere reconocer que ha vivido esperando. Pero cuando lo miras con honestidad, descubres que esa espera ha estado en muchos lugares de tu vida, en decisiones que no tomaste, en palabras que no dijiste, en límites que no pusiste, en relaciones donde diste más de lo que tenías porque, en el fondo, todavía estabas pidiendo. Dejar de esperar afuera no ocurre de golpe. Ocurre cuando algo dentro se rinde, pero no desde la derrota, sino desde la verdad. Es el momento en el que ya no puedes seguir pidiéndole a mamá que sea distinta. No porque no duela, sino porque ya viste que no funciona. Porque ya entendiste que insistir no repara, que explicar no cambia, que esperar no devuelve el tiempo. Y aquí aparece una emoción compleja, profunda, difícil de nombrar. El duelo. El duelo por la madre que necesitaste y no fue posible. El duelo por la infancia que imaginaste y no ocurrió así. El duelo por esa versión de ti que creyó que, si esperaba lo suficiente, algún día llegaría. Este duelo no siempre se llora con lágrimas. A veces se llora con silencio. A veces se llora con un suspiro largo. A veces se llora con una sensación de vacío que aparece cuando ya no tienes a quién pedirle. Pero este duelo es necesario, porque sin duelo no hay salida de la espera. Cuando dejas de pedirle a mamá lo que no pudo dar, algo muy delicado sucede dentro. El niño interno deja de mirar hacia afuera y por primera vez se da vuelta, no para desaparecer, no para endurecerse, sino para ver si hay alguien ahí. Y ahí estás tú, no como salvador, no como alguien que todo lo puede, sino como un adulto real, imperfecto, pero presente. Asumir al adulto que cuida al niño interno no es decir, ya pasó, supéralo. Eso es una irresponsabilidad emocional. Asumirlo es decir, sí, pasó y dolió. Es validar la herida sin quedarte a vivir en ella. Es reconocer la falta sin convertirla en identidad. Aquí muchas personas sienten miedo, porque cuidar de uno mismo parece una tarea demasiado grande, porque nadie les enseñó cómo hacerlo, porque siempre estuvieron más atentos a los demás que a sí mismos. Pero el cuidado interno no empieza con grandes acciones, empieza con pequeños gestos emocionales. No abandonarte cuando sientes, no juzgarte cuando recuerdas, no exigirte estar bien todo el tiempo. Empieza cuando, en lugar de preguntarte, ¿por qué soy así?, empiezas a decirte, esto explica por qué soy así. Con razón me duele esto, con razón reacciono así, con razón me cuesta soltar. Ese, con razón, es autocompasión madura, no victimismo, no excusa, comprensión profunda. Cuando el adulto interno aparece, la espera empieza a disolverse, no porque el pasado cambie, sino porque el presente se vuelve más habitable. Ya no necesitas que mamá te vea para sentir que existes. Ya no necesitas su aprobación para elegir. Ya no necesitas su reconocimiento para darte valor. Y esto no significa que dejes de amar a tu madre. Significa que dejas de cargarla con una función que no le corresponde. Significa que la bajas del lugar de reparadora de tu herida y la colocas en su lugar real. Una mujer, con su historia, con sus límites, con sus propios niños internos no resueltos. Aquí ocurre algo muy fuerte emocionalmente. Cuando dejas de exigir, aparece una forma distinta de amor. Un amor menos infantil, menos demandante, más real. Un amor que no pide que el otro cambie para que tú estés en paz. Y al mismo tiempo, algo se ordena dentro. Porque cuando ya no esperas afuera, tampoco buscas sustitutos. Ya no necesitas que la pareja haga de madre. Que el jefe valide lo que no validaron. Que los hijos llenen lo que faltó. Que la espiritualidad tape lo que duele. Empiezas a relacionarte desde otro lugar. Desde la elección, no desde la carencia. Desde la presencia, no desde la urgencia. Y hay un instante muy íntimo, en el que el cuerpo lo entiende antes que la mente. Lo notas en la forma en que respiras, en la manera en que te paras frente a ciertas situaciones,
en cómo ya no te pierdes tanto tratando de agradar, no porque no te importe el vínculo, sino porque ya no te abandonas para sostenerlo. Aquí, muchas personas sienten una emoción inesperada: el alivio, un alivio tranquilo, sin euforia, el alivio de no tener que seguir esperando, el alivio de no tener que seguir justificando, el alivio de poder descansar. Y entonces, la frase clave deja de ser una idea bonita y se vuelve una verdad sentida. No se trata de que mamá cambie, se trata de que tú ya no te quedes esperando. Cuando esto se integra, no te vuelves más frío, te vuelves más entero, no te vuelves distante, te vuelves más presente, no te vuelves indiferente, te vuelves más libre, libre de una espera que ya cumplió su función, libre de un dolor que ahora puede transformarse, libre para vivir desde el adulto que eres, sin dejar solo al niño que fuiste. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya empezó a moverse. No lo apresures, no intentes cerrarlo rápido. Permite que esta comprensión baje al cuerpo y se integre al ritmo que lo necesites, porque este no es el final del camino, pero sí es el punto exacto donde la espera empieza a terminar. Este no es un video que se vea porque sí. Este es uno de esos espacios a los que se llega cuando algo adentro está listo para mirar distinto. Tal vez entraste con curiosidad, tal vez con una incomodidad que no sabías explicar, tal vez con una sensación silenciosa de estar cargando algo que no tenía nombre. Y ahora, después de todo este recorrido, es posible que sientas algo difícil de describir. No necesariamente alivio completo, no necesariamente claridad total, pero sí una certeza suave, profunda. Algo se movió. Cuando una herida dormida despierta, no lo hace para lastimar. Despierta porque ya no necesita esconderse, porque por fin hay un espacio interno donde puede ser vista sin juicio. Y eso es importante que lo sepas. Si este vídeo tocó algo en ti, no significa que estés roto, significa que estás vivo emocionalmente. Significa que hay partes de tu historia que están pidiendo ser integradas, no negadas. Significa que tu alma está buscando una forma más honesta de habitar tu vida. Aquí no venimos a señalar culpables, no venimos a romantizar el dolor, no venimos a decirte quién deberías ser. Venimos a abrir una puerta interna, porque cuando entiendes que no se trata de que mamá cambie, sino de que tú ya no te quedes esperando, empiezas a caminar distinto, a amar distinto, a elegir distinto. Y ese proceso no ocurre en un solo video. Ojalá así fuera. Ojalá una sola comprensión bastará. Pero el alma necesita tiempo, repetición amorosa, espacios seguros donde poder mirar sin defenderse. Y eso es café para tu alma. No un canal para consumir contenido. Un espacio para sentarte contigo, para escuchar lo que normalmente callas, para poner palabras donde antes solo había sensación. Si este video te habló, si sentiste que no estabas escuchando ideas, sino verdades internas, entonces este lugar es para ti. No porque tengas que arreglarte, sino porque mereces comprenderte con más profundidad. Aquí hablamos de lo que casi nadie se anima a nombrar, de vínculos que duelen sin hacer ruido, de lealtades invisibles, de heridas que se heredan, de movimientos internos que cuando se comprenden, liberan generaciones. Suscríbete a Café para tu alma, para permitirte volver cuando algo se mueva, para saber que hay un espacio donde tu proceso tiene lugar. Y si ahora mismo sientes que este video removió algo sensible, quédate cerca. No lo enfríes rápido, no lo tapes con distracción. Permite que siga su camino. A veces, el verdadero trabajo comienza después de apagar el video. Café para tu alma es para quienes saben que sanar no es olvidar, sino integrar. Para quienes entienden que crecer no es endurecerse, sino hacerse cargo con amor. Déjame leerte en los comentarios. A veces, escribir una sola frase ya es un acto de valentía. Y si sientes que este video puede acompañar a alguien más que esté esperando sin saberlo, compártelo. A veces, ese gesto sencillo llega justo cuando alguien más lo necesita. Gracias por quedarte. Gracias por no huir de lo que sentiste. Gracias por permitirte este momento. Aquí seguimos, con calma, con profundidad, con sentido. Bienvenido a Café para tu alma.